Abril Gordienco, ¿por qué más diputados? Porque mucha gente verá con mucha reacción la presencia de más diputados en la Asamblea y por qué elegirlos de manera directa. Buenos días. Buenos días, Laura, Helen, Alex y Otón. Es un gusto estar aquí. Gracias por la oportunidad. Bueno, es que el corazón del proyecto en realidad no es el aumento del número de diputados, y a veces me duele que eso es lo que la mayoría de los medios se concentran y enfocan, exactamente, porque eso distrae a la gente de lo fundamental, que es el cambio de modelo. Lo verdaderamente disruptivo de lo que nosotros estamos proponiendo es el cambio de modelo. El aumento del número de diputados es una consecuencia para que el modelo funcione de manera óptima, para que dé los resultados que realmente queremos. ¿Qué son los resultados que buscamos? Conservar la proporcionalidad, como había explicado don Otón en la entrevista que le hicieron. ¿Qué es la proporcionalidad? Y es algo que nuestro sistema actual ofrece bastante bien. Y no es otra cosa que la cantidad de votos que a nivel nacional recibe un partido se convierta en una cantidad proporcional de curules. Eso permite que haya, le hace justicia al electorado de partidos grandes y pequeños y de todo el espectro ideológico. No es como está ahora. Sí, ahora es bastante proporcional, es un sistema muy proporcional que ha permitido que el Parlamento sea una especie de espejo de lo que es nuestra ciudadanía, con un abanico ideológico amplio y con partidos tradicionales grandes y otros más pequeños que han ido surgiendo. Pero lo que no tenemos en nuestro sistema actual es representatividad, que no es otra cosa que la cercanía, que el conocimiento entre el electorado y nuestros representantes. Eso ocurre muy fuertemente en sistemas que se llaman mayoritarios, como el de Estados Unidos o como el de Inglaterra, donde hay circunscripciones electorales más pequeñas, definidas, donde sale un candidato a diputado electo que ha tenido que someter su nombre al conocimiento de esa comunidad de la que él viene. En Costa Rica tradicionalmente, históricamente, hay regiones, zonas enteras que nunca han tenido un representante y hay otras que han estado históricamente sobre representadas. Entonces, con un sistema en el que usted crea 42 distritos electorales, pueden ser un poco más o pueden ser un poco menos, pero distribuidos por todo el país, va a tener representantes de todas las zonas del país. ¿Qué ganamos con eso? Que sean verdaderos agentes de cambio para esas regiones que representan, que sean el puente entre su comunidad y el poder central. Y a mucha gente eso le atrae mucho y hablan de ¿para qué queremos listas cerradas? Quitemos la lista cerrada del todo y abrámoslo totalmente. Eso trae otros problemas, como serían la falta de proporcionalidad, y correríamos el riesgo de municipalizar demasiado la Asamblea Legislativa. Necesitamos un balance. Por eso se mantiene una lista cerrada, pero a nivel nacional, ya no va a ser provincial. Y una abierta. Y una que podríamos llamar abierta, pero que en realidad es distritos uninominales distribuidos por todo el país. ¿Qué piensa Alex Solís? Y está aquí precisamente porque su propuesta de constituyente hace cambios en el tema de la elección de diputados. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy emocionado, es la primera vez que yo coincido con Otón, con mi hermano Otón en una mesa redonda, en una conferencia, una entrevista. Para mí es importante eso y gracias. A mí me parece excelente la propuesta que está planteando doña Abril. La comparto plenamente, aunque difiera en algunos términos, pero eso no es lo importante. Esta propuesta de doña Abril propone reformar… Y del grupo, yo sí quiero aclarar que somos un grupo, sí, ¿verdad? Yo soy la cara más visible, pero el trabajo ha sido de equipo, absolutamente. Propone modificar 6 normas de la Constitución Política. Sí. Esencialmente están dirigidas estas reformas a acentuar el principio de representación política. Además de estas reformas que impulsa el grupo de doña Abril, nosotros impulsamos otras reformas que en total involucran 20 artículos del capítulo de la Asamblea Legislativa. Nosotros, por ejemplo, además de lo que ella establece, señalamos que la elección de los diputados y diputadas debe respetar el principio
paridad horizontal y vertical. Se acentúa el sentido de la responsabilidad. De nada, no ganamos mucho incrementando, por ejemplo, el número de diputados si no acentuamos el principio de la responsabilidad de los diputados. Entonces, establecemos procedimientos de revocación de mandato. Eso no está en la de doña Abril Gordienco. Nosotros mencionamos que se establezcan causales taxativas para que el tribunal pueda retirarle la credencial a los diputados en casos que los establecerá la ley, pero que se me pueden ocurrir, por ejemplo, acusaciones serias. Faltas al deber de probidad. Faltas al deber de probidad y que el diputado no haya querido renunciar. Es más, ni siquiera tener que pasar por el proceso de si él quiere o no renunciar a su inmunidad. Y no quisimos entrar en lo del plebiscito revocatorio, aunque nos parece que es una opción que el país debe explorar, pero también debe serse muy cuidadoso para no crear inestabilidad política, que no se convierta en un instrumento de vendetta política, ¿verdad?, en los distritos electorales. Pero creo que el país debe debatir todo eso. Se acentúa el principio de la responsabilidad en nuestra propuesta. Se mejoran las funciones que debe realizar la Asamblea Legislativa. Se establece la posibilidad de que el Congreso pueda pedirle al Presidente de la República venir a rendir cuentas. Por ejemplo, un caso típico sería que don Guillermo tenga que comparecer al Parlamento a explicar por qué se asumió la posición que se asumió en Naciones Unidas. Y fundamentalmente establecemos soluciones para que la Asamblea Legislativa sea más eficiente, más eficaz. Entonces, hay normas dirigidas a regular el procedimiento legislativo para que la Asamblea pueda responder con prontitud a las demandas legislativas que tiene la sociedad costarricense. Y por ahí también se regulan principios que deben regular el procedimiento para que la Sala Constitucional no se involucre tanto en la dinámica de la Asamblea Legislativa y que de esta manera la Asamblea Legislativa, además de ser un órgano muy representativo de los ciudadanos, le cumpla a los ciudadanos con eficiencia y eficacia. En tal sentido, todas las reformas que propone el grupo de doña Abril, nosotros las tenemos en nuestra propuesta, pero le agregamos normas para que la Asamblea Legislativa sea más eficiente, más eficaz, más responsable. ¿Por qué hay que hacer ese cambio en el proceso de elección y que sea más representativa? Porque la Asamblea Legislativa es una tragedia tal cual está en estos momentos. No representa bien al ciudadano y es muy ineficiente, es muy ineficaz, es muy torpe a veces en la función de legislar y realizar la función de control. Eso es un clamor ciudadano, la gente está brava, la gente está indignada, no solamente con el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, sino también con el funcionamiento de los poderes públicos. Por eso el grupo del cual soy parte, creemos que debemos ir a una reforma integral de la Constitución Política mediante la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Note, doña Laura, que aquí hemos señalado una lista bastante grande de defectos relacionados con la Asamblea Legislativa. Lo mismo, este mismo análisis lo podemos hacer en relación con el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, el régimen municipal, las instituciones autónomas, la Contraloría, el régimen presupuestario. Nuestro sistema requiere una cirugía profunda y eso solo se puede hacer mediante una Asamblea Constituyente. El proyecto de doña Abril es el número 58 de reformas constitucionales, con los promedios con que la Asamblea Legislativa aprueba las reformas constitucionales. Tal vez de aquí al año 2300 podríamos nosotros lograr las reformas que con tan buena fe y con tan buena intención y con tanto estudio han propuesto ustedes, doña Abril. A menos que logremos que los diputados tomen conciencia de que algunos son muy importantes, son urgentes y hay que ponerlos más arriba en la lista, digamos, en el orden de prioridades para debatir. Pero eso no va a ser posible porque eso toca intereses directos de los diputados y el poder no se autorregula, el poder no se autolimita, tiene que ser un tercero. Ajá, hace 5 años la Sala Constitucional le ordenó a la Asamblea Legislativa instaurar una revocación de mandato y al día de hoy la Asamblea Legislativa no ha hecho nada, con excepción de un proyecto de ley que, por cierto, mi hermano Tom presentó en la corriente legislativa. Hace 2 años y medio. Hace 2 años y no pasa nada. En la Asamblea Legislativa no pasa nada, no son capaces ni siquiera de modificar los reglamentos. Ajá, ¿qué dice Abril Gordienco? Pues yo creo que el proyecto de Poder Ciudadano tiene algunas diferencias con respecto a otros de los que están ahí haciendo fila y que podría apalancarlo.
Uno, que es un proyecto de origen 100% ciudadano. Lo preparamos, somos 7, hemos trabajado en esto desde hace 4 años, investigamos durante 1 año y luego nos dedicamos a la construcción de la propuesta, que no es una propuesta, o que digamos que se diferencia de otras, en que la respaldamos con pruebas cualitativas y cuantitativas. Hicimos simulaciones, cogimos los resultados electorales de cada mesa electoral de este país y los metimos, digamos, dentro de la fórmula para ver qué resultados ofrecían con diferentes tamaños de Congreso, con diferentes umbrales. Todas esas pruebas las tenemos ahí en nuestra página web, pueden tener acceso a ellas, y eso creo que le da una legitimidad que demuestra que no hay interés partidario, que no hay ningún cálculo político y que en realidad no limita al Poder Legislativo en absoluto, más bien amplía, para quien quisiera tener más posibilidades de volver a la Asamblea, le amplía las posibilidades, porque estamos hablando de la reelección inmediata por al menos 2 veces más, que nos parece importantísima. En este momento estamos desperdiciando el conocimiento y la experiencia de los buenos diputados, porque hay muchos que son buenos, el sistema en general, estoy totalmente de acuerdo que no funciona, pero yo quisiera ver un diputado como don Otón Solís 4 años más u 8 años más, y hay otros que puedo mencionar que están haciendo un buen trabajo, que tienen experiencia, que tienen conocimiento, que se han ido especializando en ciertos temas, y actualmente se tienen que ir a los 4 años. Cada vez que entra un diputado nuevo, tarda en una curva de aprendizaje de más o menos 1 año y medio. Está empezando a dominar la dinámica y el funcionamiento de la Asamblea, tiene 1 año tal vez productivo, y ya luego comienzan las elecciones, o sea, la pre-campaña, en la que tienen que ver a ver qué van a hacer los próximos 4 años, en vez de poder concentrarse en seguir siendo el mejor o la mejor diputada para ser reelecto o para darle continuidad a sus proyectos. ¿Qué piensa Otón Solís, que avaló la propuesta? Y también de las observaciones que hacía Alex Solís. Bueno, primero, de veras, igual que Alex, comparto la emoción que es estar aquí juntos. Yo a Alex lo enseñé, porque soy mucho mayor que él, a montar a caballo, a afilar el cuchillo, pero ahora él me da clases de Derecho Constitucional y de muchas otras cosas. Pero de veras, gracias por invitarnos aquí. No, doña Abril me visitó con sus compañeros de trabajo y me hizo una presentación con mapas, con matemáticas, y yo hasta ese momento entendí, yo estaba muy enfocado y quería, y hasta estuve elaborando un proyecto de ley para pasar del sistema de listas cerradas. Listas cerradas es eso de que los votantes votan por una lista que cada partido presenta por la provincia de Alajuela y no sabe a quién eligió con su voto, no sabe. Por eso ahora hasta ni los nombres se saben. Sí. Y entonces realmente no hay representación, hay proporcionalidad, porque sí se respeta la proporción de votos que recibió cada partido para diputados por cada provincia, pero la gente no se siente representada porque no sabe a quién eligió. El cambio que propone doña Abril y su extraordinario grupo de gente que ad honorem ha trabajado, y por lo cual desde eso he tratado de que esto avance, es hacer distritos electorales, zonas territoriales en las cuales se sabe por quién se está votando, pero la lista total de diputados de un partido va a depender de los votos que obtuvo ese partido en la papeleta diputadil a nivel nacional, porque si solo se hace por nombres, solo se enfoca en la representatividad por distrito, un problema que se ha generado en otros países es que el diputado sale electo y dice, no, aquí quien eligió fui yo, fue por mí que salí diputado, no por el partido. Entonces se crea ingobernabilidad, porque cada diputado llega agrandado a la Asamblea Legislativa, convertido en un cacique, yo fui electo porque yo soy, porque mi nombre fue el que estuvo al frente, el partido no importa, y se dificulta más el agrupar para la gobernabilidad las decisiones, lograrlas. Entonces, el sistema que doña Abril y su grupo propone hace que el aspirante a diputado tenga interés en que al partido le vaya bien, porque entonces van a salir más diputados y se garantiza la posibilidad de que salga esa persona en la lista. El tema del número de diputados realmente es marginal acá. El corazón de la propuesta, el cambio cualitativo no es ese, es esto, de pasar de un sistema en que hay representación proporcional a un sistema en que hay representación proporcional y representación.
en que sepamos por quién estamos votando. Don Otón, sin embargo, la sociedad costarricense sí piensa mucho en el tema de la cantidad, Bueno, ¿verdad? sí, Porque ellos sí, dicen eso, 84. claro. ¿Por qué no se puede con 57? Por Pues el tema de los distritos. se puede con 57 hacer distritos más grandes. Eso se puede hacer. Eso yo le dije a doña Abril desde el día que me lo presentó. Esta es la parte que tal vez no me gusta, pero eso lo podemos modificar. Si ese es el consenso, que no se incrementa el número de diputados, entonces se hacen distritos más grandes. Lo que pasa es que eso sacrifica representatividad, porque usted está hablando de que en este momento nuestra propuesta con 42 distritos electorales, cada diputado representaría un promedio de 70,000 votantes, que es ya un promedio, digamos, aceptable, pero si usted hace 28 distritos electorales, que es lo que tendríamos que hacer, Para si mantener mantuviéramos los 57. 57, estamos hablando de una población muchísimo más grande. Entonces, el efecto representatividad, que es lo que realmente queremos aportarle al país, queda tan marginado, tan reducido, que va a tener muy poco impacto. Entonces, todo el esfuerzo de cambiar el modelo para tener resultados, digamos, pobres, no sé si vale totalmente la pena, a menos que realmente nos pusiéramos, digamos, plazos de que primero se va a cambiar, pero que 4 años después se van a ir aumentando. Yo entiendo que lo de aumentar el número a todos nos horroriza, pero ¿por qué? Porque todos tenemos la idea de que va a ser una asamblea igual a la que tenemos. Estamos pensando en los diputados como los estamos eligiendo actualmente y eso nos asusta a todos. Yo tampoco querría aumentar el número si lo siguiéramos eligiendo de esta manera, pero si los elegimos diferentes, si yo voy a tener un diputado que me representa, al cual yo le puedo exigir que me rinda cuentas y que va a tener que estar viniendo a mi distrito electoral a explicarme qué está haciendo, que yo puedo además con un registro de votación, que nosotros lo venimos proponiendo desde hace 4 años y ya la Asamblea por fin lo implementó, con un registro de votación que yo puedo ir siguiendo cuál es el récord de ese diputado en los diferentes temas que a mí me interesan, entonces, por supuesto que va a haber una cercanía muchísimo mayor y eso justifica. Y hay otra cosa que es importantísima. ¿Qué es más caro para el país? Pagar 27 salarios más de diputados. No aumentemos los asesores. Hay suficientes para repartirlos entre los 84 o 75 o el número que finalmente se decida. Entonces, ¿qué es más caro? ¿Pagar unos cuantos diputados más o tener una asamblea que no produce, que tiene un 70% de producción de leyes irrelevantes para el desarrollo, según el informe del Estado de la Nación? O una asamblea legislativa que tarda entre 2 años y medio y 3 años en producir una ley, entre 1 año y medio y 2 años en aprobar un empréstito internacional para infraestructura que nos surge. Eso es mucho más caro. ¿Por qué, doña Laura? Nada más, porque cuando se opera por ese sistema, el diputado individual no tiene un estímulo para hacer las cosas exactamente bien, porque no se sabe, ¿no? El nombre no juega, es una lista. Pero yo no me refería a la reforma constitucional, pero si usted quiere después... Pero si quiere, tal vez, para seguir con el tema, a Alex Solís. Imagínense si es tan seria la propuesta de doña Abril que ellos concluyen que deben ser 84 diputados. El grupo nuestro, con otros estudios, concluimos que tenían que ser 87. O sea, sí, iguales. Prácticamente iguales. En lugar de 70,000 por cada. En lugar de 41 distritos electorales, nuestro estudio nos dice que deben ser 30 distritos electorales. Más allá de estos detalles, lo que demuestra la propuesta de Abril, lo que demuestran 57 proyectos de reforma constitucional, es que tenemos que hacer algo como país con el capítulo de la Asamblea Legislativa y con la Constitución como un todo. A mí me gusta y me parece muy seria la respuesta de doña Abril, pero solo atacan el principio de la representación política. Yo si solo diéramos ese paso para incrementar el número de diputados, pero no acentuamos el principio de responsabilidad, es decir, que los diputados respondan por lo que hacen y paguen por lo que hacen equivocadamente, yo no estaría de acuerdo ni en la carrera parlamentaria ni incrementar el número de diputados. Es importantísima una revisión integral del capítulo de la Asamblea Legislativa para fortalecer el principio de representación, para fortalecer el principio de responsabilidad y fundamentalmente para lograr que la Asamblea Legislativa sea más eficiente, sea más eficaz, es decir, que legisle con mayor prontitud y que su función de control político responda
verdaderamente a las expectativas del Estado constitucional, democrático y social de derecho. Porque si no, lo que le estaríamos haciendo a la Constitución política es agregando un parche más que no resuelve el problema integral. Y reitero, por eso es que tenemos que hacer una asamblea constituyente para reformar integralmente el sistema y que el sistema como un todo sea muy eficiente para que el Estado rinda como el ciudadano merece los servicios públicos y que el sector privado, pequeños, medianos y grandes empresarios puedan ser muy productivos para que el país como un todo sea muy competitivo. Ya tenemos un montón de comentarios y tenemos que ir cerrando. Usted apoyó la propuesta de una asamblea constituyente. Abril Gordienco, profesora de Derecho de la UCR, ¿apoyaría una propuesta de reforma, de convocatoria de una constituyente? Mire, yo siento que primero tenemos que cambiar el sistema de elección de diputados para llegar a pensar en una constituyente. Yo no quisiera constituyentes electos de la misma forma que los estamos eligiendo ahora. Entonces, nosotros nunca hemos pretendido que con el cambio de modelo de elección de diputados vamos a resolver todos los problemas, y lo hemos dicho. Ciertamente nos enfocamos únicamente en el sistema de elección para generar mayor representatividad y mejorar el trabajo en la Asamblea Legislativa. Hemos dicho que hay que acompañarla de una reforma al reglamento legislativo y de una reforma al sistema de financiamiento de las campañas políticas. Y lo de la responsabilidad, de alguna manera, cuando estamos diciendo que hay que poder retirarles la credencial, estamos atacando también ese problema. Y estamos abiertos, por supuesto, a que se acompañe de una reforma o de un intento de proponer la revocatoria de mandato. Pero siento que irnos a una constituyente me parece una idea muy interesante, y he felicitado a don Alex porque cualquier ciudadano que quiere echarse al hombro una propuesta como la que él está proponiendo, y lo sé en carne propia porque la nuestra es más pequeña, es más modesta. También somos un grupo. Pero, bueno, sí, ciertamente, un grupo como el de don Alex. Y yo sé ya en carne propia, sabemos como grupo pequeño que somos, que es un esfuerzo realmente titánico y desgastante y largo. Lo felicito por eso, pero creo que primero debemos cambiar cómo los elegimos, para que los constituyentes que elegimos sepamos quiénes son, hayamos tenido nosotros como ciudadanos un mucho mayor control de quiénes son los que van eventualmente a cambiar la Constitución. Se acaba el tiempo y ya tenemos comentarios. Vamos a leer rápidamente la reacción de nuestros televidentes, dice, y radioescuchas. Quique Acuña: en vez de estar pensando en eso, arreglen las pensiones en el régimen no contributivo, que son hambre y etcétera, etcétera. Olman Rímola nos dice: el plebiscito revocatorio permite un mayor control político, de nada sirve una mayor cantidad de diputados haciendo lo mismo. Nos dice también Mauricio Alfaro: el tema de distritos electorales es interesante, hay que replantear la organización político-administrativa del país. Y por último nos habla también Gaby Víquez: aplaudo esta idea de don Otón, solo así podremos tener la Costa Rica que queremos, diálogo. Ese es en torno al otro tema ¿Puedo decir dos palabras sobre este ¿Dos tema? palabras? Dos palabras. El tema que se plantea aquí, calidad y eficiencia de la Asamblea Legislativa, calidad del Estado, ¿por qué pensiones del régimen no contributivo son tan bajas? Yo lo resumo así, por eso estoy de acuerdo con ambas propuestas. Porque nosotros hicimos en Costa Rica muy bien lo cuantitativo, más escuelas, más cobertura de educación, más clínicas, más caminos. Pero cuando llegaba el momento de competir con calidad, nos hemos quedado estancados. Y el tema de la calidad y la productividad se refleja dramáticamente en todo lo que es sector público, en el Poder Judicial con las listas de espera y la mora judicial, en el sistema de salud con las listas de espera, en la Asamblea Legislativa con las listas de espera de proyectos, en la atención de gente que necesita una beca. En todo este estado dejó de funcionar. Tenemos dinero para hacer infraestructura, para combatir la pobreza. Hay que hacer algo, no poquito a poco, hay que hacer algo importante, una revolución institucional para darle eficiencia a los centros de decisión como la Asamblea Legislativa y a todas las instancias del Estado. Y yo creo que esa es lo que me motiva a estar de acuerdo con mejorar la calidad de la Asamblea, que es el objetivo importantísimo del Grupo de Doña Abril, y con una reforma constitucional que nos permita meterle eficiencia y productividad al sector público. Muchas gracias a Alex Solís, a Abril Gordienco y a Otón Solís por acompañarnos esta mañana y ponernos varios temas políticos en perspectiva. Así es, muy buenos días.
A continuación, Promuévete.